Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Esta es otra entrega más de la serie Cristo y la Iglesia. Seguimos compartiendo de Cristo, el misterio de Dios. Cristo lo es todo en el nuevo hombre. En la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, él revela al Cristo misterioso, revela el misterio. Pablo también, nos revela la manera de experimentar a ese Cristo. Ver es solo el comienzo de esa experiencia. Recuerden, para caminar por el camino estrecho necesitamos pasar por la puerta estrecha. El ver es como pasar apenas la puerta. Y después de ver la visión, debemos experimentarle a Él. Por eso el Señor tiene dispuesto un camino estrecho para traernos a la experiencia de ese Cristo que hemos visto. En la carta a los Colosenses podemos ver no solo la revelación, la visión, sino también la experiencia. Con respecto a la experiencia de Cristo, en la historia de la iglesia vemos esto. Hay dos perspectivas. Cuando leemos la Escritura, vamos a ver si el Señor nos muestra y tiene misericordia la perspectiva del apóstol Pablo. Pero también está la perspectiva de los santos, de los creyentes, de los que recibían la carta, y pensemos en los creyentes desde que la carta se escribió hasta hoy. El apóstol redujo todo a nada y se entregó a Cristo. Esa fue su experiencia personal. La perspectiva con que él vio y con que él experimentó, llevó a vida lo que vio. Él redujo todo a nada y se entregó a Cristo. El apóstol Pablo trabajó e incluso luchó a fin de remover los velos para poder presentar una visión de Cristo. Vemos ahí en Colosenses 1:29 y después cómo comienza el capítulo 2 en el versículo 1. La palabra trabajó allí alude a un gran esfuerzo y a un arduo trabajo. El trabajo de Pablo incluía una lucha, y la lucha siempre implica pelea, combate, contienda. Pablo no solo trabajó, sino que dice que también peleó y contendió debido a la existencia de enemigos y de fuerzas que se oponían a Cristo. En los tiempos de Pablo, y queremos dejar claro esto, amado, en nuestros tiempos también todo, incluyendo raza, política, religión, cultura, en aquellos tiempos estaba en contra de Cristo, a quien el apóstol predicaba. En nuestros tiempos, todo eso, raza, política, religión y cultura, está en contra de Cristo. El judaísmo, pensemos en aquel tiempo, y la filosofía griega fueron para Pablo un obstáculo. Y la atmósfera cultural, los conflictos políticos y la ideología nacionalista de las naciones alrededor del mar Mediterráneo también era un obstáculo que se interponían en el camino de Pablo. Por esta razón, él dice que tuvo que trabajar y luchar. Piénselo, todo a nuestro alrededor, todo, hermano. Tropezamos con lo mismo. Toda la atmósfera cultural, los conflictos políticos y la ideología, cualquiera que sea, son enemigos de Cristo. Pablo luchó contra la cultura, la religión judía, la política romana, la influencia de Egipto, las fuerzas barbáricas. Él quería traer la voluntad de Dios a la tierra e impartirla en el hombre. Pero todos estos pueblos le eran contrarios. Tanto la religión judía como la filosofía griega, como la política romana y las ideologías nacionalistas y las costumbres de todas esas naciones le eran contrarias. Aparentemente ellos estaban en contra de Pablo, pero en realidad no era en contra de Pablo, era en contra de Cristo. La religión, la filosofía, la política, la cultura, todo eso es contrario a Cristo. Todo está en contra de Cristo. Estaba en aquella época y está en contra de Cristo hoy. Pedro fue el pionero en esta lucha y pelea. Pero si leemos la Escritura, pareciera ser que en Pedro hay como un desgaste. Cuando vemos allá en los Gálatas, pareciera que él se debilitó tanto que llegó por algún momento ahí a retraerse y a andar como judío, como judaizante un poco. Pero bueno, eso es solo un criterio al leer allí aquello. Cuando Pablo escribió el libro a los Colosenses, la carta, parecía que era él el único ahora que luchaba y peleaba por revelar a Cristo. Con respecto al nuevo hombre, esto es la iglesia como producto de la experiencia que cada uno de los creyentes, que los santos van teniendo en Cristo. La iglesia brota de allí. Pablo dice, donde no hay griego ni judío,
circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Eso lo vimos ya y lo vemos de nuevo, lo citamos en Colosenses 3:11. Algunos al oír esto pueden pensar que es feo olvidarnos de nuestras raíces, de las raíces de nuestros padres, de nuestro país o de nuestra cultura. Sin embargo, esto es lo que Pablo predicó. Cuando él dijo que no habría griegos, los judíos debieran haber aplaudido y diciendo, sí, no existen los griegos. Pero cuando dijo que no había judíos, estos debieran haberle acusado a él de ser un traidor a sus raíces. Cuando Pablo dijo que no había circuncisión, los gentiles deben haber dado vítores a Pablo. Sí, la circuncisión no vale nada. Pero sin embargo, Pablo dijo que no había incircuncisión. En otras palabras, no hay religión ni falta de religión, porque las dos cosas carecen de valor. Pablo echó todo por tierra, amado. Pablo también dijo que no había bárbaro ni escita. Puede ser que muchos piensen que el escita se refiere a un pueblo muy culto. Sin embargo, según las fuentes fidedignas de la historia, los escitas no eran tan cultos, era un pueblo tan bárbaro como los bárbaros, ¿verdad? Pablo negó a griegos y a judíos, a religiosos, o a quienes no son religiosos, a cultos, o a gente sin cultura, también a esclavos, a libres. Él negó a todas las personas, excepto a Cristo, porque en el nuevo hombre solo hay Cristo. El propósito por el cual Pablo trataba o trabajaba era ministrar a Cristo a las personas. No había ningún otro enfoque en él. No era elevar su cultura, no era elevar su conocimiento, era ministrar a Cristo, servir a Cristo a las personas. Por esta causa a Pablo le fue dada una mayordomía, él lo escribe así en las cartas. Dios le confió los tesoros de su casa y la llave de su almacén. Eso es lo que hace un mayordomo. Pablo abrió este almacén y ministró la riqueza que éste contenía. Cuando habló a los efesios, dijo que él le había sido dado el privilegio de anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo ministró a Cristo, a los judíos, a los griegos, a los romanos, a todos los pueblos alrededor de allí del mar Mediterráneo. Cristo es contrario a todas las cosas. En el nuevo hombre no hay ni griego, ni judío, ni religión, ni falta de religión, ni culto, ni más torpe, ni esclavo, ni libre, ni rico, ni pobre. No hay nada que no sea Cristo. Por eso Pablo, al presentar a Cristo, siempre despertó la oposición. Pablo no trataba de ofender a nadie, pero mientras Cristo era lo que Pablo ministraba, él confrontaba oposición. Cristo no era bien acogido, porque nunca será bien acogido por nada de eso. Ya sea que las personas fueran o más cultas o más brutas, ricas o pobres, o religiosas o no, siempre se oponían a Cristo. Por lo tanto, siempre que Pablo presentaba a Cristo había problemas. Y por esto es que Pablo, al llevar a cabo su obra, tuvo que trabajar, pelear y luchar. Cristo pudo ser impartido en muchas personas debido a esa actitud de Pablo de cooperar con Dios en luchar, pelear y trabajar. El apostolado de Pablo, que también era su mayordomía que había recibido, consistía siempre en ministrar a Cristo a las personas. Efesios 3:2 y también el versículo 8. Pablo anunció y predicó a Cristo y luego amonestó y enseñó a las personas en toda sabiduría según Cristo. Mire Colosenses 1:28. Los filósofos amonestaban y enseñaban valiéndose de filosofía o de descubrimientos ahí, pensamientos. Pero Pablo amonestaba y enseñaba con Cristo. Debemos preguntarnos cómo amonestamos y enseñamos nosotros a otros. Muchas veces somos como los griegos, o lo hacemos según la perspectiva divina, la perspectiva del apóstol Pablo, sirviendo a Cristo. Supongamos que una pareja recién casada tiene problemas. ¿Cómo deberíamos amonestarlos? Los mandamos a un consejero. Mire, los cónyuges siempre han tenido problemas. Los ha habido en la historia y los hay y los va a haber. Pero ¿cómo les ministramos? ¿Cómo les amonestamos? Nuestro Dios es maravilloso, amados. Él creó a los varones de una forma completamente distinta a las mujeres. Y después hace que dos personas diferentes sean una. Imagínense.
Dios usualmente no pone juntas a dos personas que sean muy sabias, o a dos personas que sean muy rápidas, o a dos personas que sean muy lentas. Más bien, en su manera maravillosa, Él junta a las personas como un complemento. A una rápida con una lenta. A una que es muy afable, tal vez con una que es más áspera. Muchas veces miramos a un hermano y a una hermana, y esto ha pasado mucho en la historia de la iglesia y en la experiencia de algunos de nosotros, y pensamos, oh, ese hermano y esa hermana sería idóneo, son idóneos el uno para el otro. Hasta hacemos ciertas sugerencias, ¿verdad? Hasta que descubrimos que nuestro juicio no es exacto. Y el Señor nos lleva a arrepentirnos de todo ese tipo de pensamientos. Debemos amonestar y enseñar a las parejas que tienen problemas. Amén. Pero debiéramos aprender de Pablo, quien en ese caso es nuestro modelo. Pablo dice que él anunciaba a Cristo. Vaya allí, hermano, a 1 Corintios 1, 28 y 29, después que habló de Cristo en el 27 como nuestra esperanza de gloria. Él dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, por lo cual trabajo luchando según la operación de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo no solamente escribió cartas y dio mensajes, sino también amonestó y enseñó a las personas con Cristo. Por experiencia sabemos que cuando hay discordia entre un esposo y una esposa, necesitamos, amados, amonestarles con Cristo y enseñarles con Cristo, no con doctrina, ni con psicología, ni con consejería a nivel de la tierra. Pero para impartirle está la amonestación y enseñanza, entonces sí requiere que nosotros mismos tengamos una experiencia de Cristo. Si no experimentamos a Cristo, no podemos amonestar ni enseñar a las personas con Cristo. Solo podemos ministrar, o solo podemos dar lo que en realidad hemos experimentado. El propósito de amonestar a las personas con Cristo no es hacer que ellas se lleven bien. Oh, vamos a buscar que este matrimonio ahora viva en paz y críen sus hijitos y tengan su perrito y todo lindo. No, el propósito no es que se lleven bien. El propósito es presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Esta es la perspectiva divina, la que el apóstol nos da allí en Colosenses 1:28. La amonestación adecuada conduce a los santos a creer hasta llegar a la madurez, presentarlos perfectos. No deberíamos corregir a los hermanos, más bien deberíamos ministrar a Cristo a ellos y ayudarles a comer y a beber y a disfrutar a Cristo. Hay una gran diferencia entre la práctica de amonestar y la de enseñar doctrina, o la de enseñar, dar conocimiento, como se acostumbra en el cristianismo. La manera en que Pablo ministraba a las personas, administraba a Cristo a las personas, es muy diferente a la perspectiva que hemos tomado en la iglesia. Los problemas entre los esposos y en los matrimonios, entre los cónyuges, se debe a que están escasos de Cristo y necesitan recibir el suministro de Cristo. Este mismo principio se aplica a todos los problemas que existen en la iglesia, entre los creyentes. Los problemas son, aún en la familia cristiana, los problemas son el resultado de nuestra escasez de Cristo y de que necesitamos el suministro de Cristo. Los problemas entre hermanos, lo que enseñan es una carencia de Cristo. Toda clase de problemas surge cuando los creyentes están escasos de Cristo. Los problemas en las iglesias se deben, hermano, a la escasez del suministro. Hay escasez de Cristo. Cristo sea todo lo que ministremos, hermano. El Señor tenga misericordia de nosotros y que Cristo sea todo lo que ministremos a las personas y lo que nos ministremos los unos a los otros. Pablo dice que él trabajó y luchó para ministrar a Cristo a las personas. El propósito de dicha administración, decíamos anteriormente, no es que ellos vivan felices, no es resolverles sus problemas o resolver los problemas de las personas, sino ayudarles a crecer hasta la madurez, de modo que cada una de ellas pueda ser presentada perfecto en Cristo. La palabra presentar, que se usa allí en Colosenses 1:28, es la misma palabra que se emplea en Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Amén. La misma palabra se usa en la frase presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo de Romanos 12:1. Pablo luchó por presentar a todos santos perfectos en Cristo.
Siempre deberíamos ministrar a Cristo a los necesitados, no para resolverles sus problemas, sino para ayudarles a crecer en vida, para ayudarles a crecer en vida hasta la madurez, de modo que puedan ser presentados a Dios y pueda ser vista la perfección cada día más, la vida fluyendo y siendo edificada en la vida de ellos. Seguimos, amados, en el próximo audio. Gracias y paz del Señor.